Vamos a Combustible, Industria y sí, Comercio, sí. combustible. Ahí está Lacey Aveiro, terminó la reunión. Sí, acaba de finalizar, están los representantes del sector privado, lo vemos a Black Zapac, también los representantes del MIC van a anunciar el tema del combustible, vamos a escuchar lo que están mencionando. Para discutir una realidad que todos sabemos y que es la suba internacional de todos los precios entre los commodities, el petróleo y sus derivados. En esa situación, ante la realidad que nos encontramos, tenemos así como unas noticias que nos obligan a ser eficientes, también tenemos buenas noticias que nos gustaría comunicar, y para eso quiero aprovechar que está el señor Blas Zapac, que participó, que dé una parte de la noticia, también al presidente de la Cámara de Distribuidores, y después estamos abiertos a las preguntas. Blas. Don Blas Zapac de PESA. Buenas tardes. Así como mencionara el viceministro, hemos sostenido varias reuniones con este ministerio. Evidentemente hay cuestiones que no se pueden tapar el sol con un dedo, como los precios internacionales que fueron en un aumento intenso en los últimos 2 meses. Se buscó la manera, a pedido del ministro Luis Castiglioni, que se vea un esquema o una fórmula que de alguna manera no impacte en los precios del pasaje, ¿verdad? Que es el sector más vulnerable, más complicado. Entonces, hemos encontrado una manera paliativa, por lo menos para lo que va a ser el transcurso de este mes de febrero y marzo, en donde las empresas de transporte público no recibirían ningún tipo de aumento y por ende no habría posibilidades de que haya ningún tipo de modificación de los precios del pasaje. Entonces, creo que este trabajo de reuniones tras reuniones ha culminado satisfactoriamente. Se ha podido cubrir una parte de lo que es en el transporte público. Evidentemente lo que es el agro, bueno, el agro manejó valores de sus productos finales y es que esos valores hoy están duplicados porque es un commodity. La variación es en base a los mercados internacionales, como lo es el combustible. Entonces, ese sector tendrá que entender las modificaciones de precios que se vayan dando en el mercado paliativamente. Así que creo que como conclusión no es lo máximo ni lo ideal, pero insisto, se ha pedido un esfuerzo, en este caso del sector privado, y ese esfuerzo se va a hacer de alguna manera en no impactar en el transporte público y por ende no en los pasajes. ¿El diésel para el transporte público es el que se mantiene entonces sus precios o la variación va a ser mínima y en qué tipos específicamente? Sí, en realidad es una negociación entre los privados con el transporte público, con las empresas de transporte público, y el sector privado se compromete a mantenerle los precios a ese sector para que no tengamos impacto en los precios del pasaje. Todos los tipos de... Por los meses de febrero y marzo, dijo... Sí, en principio paliativo, ¿verdad? Nosotros estamos asumiendo esa diferencia de precio para los meses de febrero y marzo, pero vamos a trabajar en un esquema de fórmula permanente, ¿verdad? Donde los factores que modifican los precios, tanto para arriba o para abajo, son básicamente el dólar y el petróleo en el mundo. Se va a encontrar una fórmula de que en forma transparente el consumidor vea día a día, sea vía prensa escrita o televisiva, y entienda del por qué son sus precios, en forma transparente, de tal forma de que esos preconceptos de que cuando sube el sector gana más y que nunca baja. La prueba fiel es que los precios bajaron 650 guaraníes por litro en los meses anteriores. Y ahora lamentablemente va a haber un incremento, pero eso hay forma gráfica. Cualquier persona que pueda acceder a una computadora puede ver los históricos y comprobar de que los números que se demuestran son claros. O sea, el consumidor tiene que entender el por qué los precios suben y por qué los precios bajan. La ecuación no se iguala al subir el precio del crudo y al bajar el dólar, ¿acaso? No, en este caso, el aumento del precio de los combustibles a hoy son casi 850 guaraníes por litro.
La incidencia del dólar de 4.900 a 4.700 son 200 guaraníes por litro. O sea, en este caso el petróleo es mucho mayor, así como hay veces que el dólar sube y el petróleo baja. Es sencillo, por eso vía el Ministerio de Industria y Comercio hemos acordado de que esto, inclusive en las páginas de las empresas privadas del Ministerio de Industria y Comercio, que esa fórmula esté en conocimiento. O sea, fuera del transporte público, los otros sectores, ¿qué porcentaje de incremento va a tener el gasoil? en principio estaría en torno a los 400 guaraníes en todos los productos. ¿Solo gasoil o también las naftas? En todos los productos. ¿Desde cuándo va a ser? Sí, hay empresas que ya subieron. Perdón. Yo quiero aclarar. ¿Sí, ministro? Cada empresa tiene una estructura de costos diferente. Eso es lo que estuvimos hablando con Blas, con todas las empresas. Cada empresa tiene en forma competitiva su mezcla, su distribución y su estructura de costos diferentes, y cada una es libre, porque es un mercado de libre competencia, de buscar la mayor eficiencia, y cuando sus costos están, en este caso los costos de reposición, son los que están presionando. Algunos ya estaban al borde de sus costos, entonces están empezando a reajustar sus precios e insisto, nosotros lo que podemos hacer es, desde el Ministerio de Industria y Comercio, velar para que cuestiones muy sensibles como el precio del pasaje, y acá quiero destacar el apoyo y el desprendimiento del sector privado, porque ellos son los que tienen contrato con las empresas de transporte. Petropar no tiene contrato. Toda la canasta básica que depende del flete, por ejemplo, ya. Sí, sabemos que tiene un impacto, y lo que esperamos también es que, como la estimación de crecimiento es del 4 al 5%, que de cierta manera, así como también el salario se reajusta automáticamente de acuerdo al índice de precios, la economía va a tener que reajustarse, porque el mundo se está reajustando y está creciendo. A mí me gustaría que Miguel Bazán, presidente de la otra Cámara, están acá los representantes de los dos gremios que nuclean a más de 2.500 empresas distribuidoras de puntos de venta de combustible en todo el país que mueven la economía. Y lo que nosotros insistimos también es que, además de más que el precio, es el abastecimiento. Nosotros no podemos darnos el lujo de que exista escasez de productos en un momento de crecimiento. Entonces, queremos que el país esté abastecido, que la calidad sea constante, auditable, que los precios sean competitivos y transparentes, como bien lo decía don Blas Zapata. ¿En el caso de Petropar va a mantener los precios o también ya sube? Petropar tiene también una estructura que va a ir informando, vamos a informando en este momento. Miguel Bazán. Sí, en realidad, como ya lo había dicho Blas y el viceministro, los precios internacionales ya subieron, los costos de nuestros asociados ya subieron. Aquí hay que ver cuánto stock tiene cada distribuidora, y de acuerdo a eso va a ir subiendo, pero probablemente no va a pasar más de 1 o 2 días para que vayan subiendo las distribuidoras sus precios al público, ¿verdad? Eso es inevitable. Lo que sí el ministro nos solicitó también que el impacto sea lo menos posible, y bueno, eso también lo tenemos en cuenta, porque realmente el impacto en los costos son bastante importantes. Y bueno, de momento vamos a tener una suba de alrededor de 400 guaraníes, pero que va a ser de todos modos insuficiente para este momento. De cualquier manera, con ese precio vamos a aguantar por lo menos este mes y el mes de marzo, donde vamos a seguir monitoreando los precios. Si los precios internacionales bajan de vuelta, bueno, ahí se revisarán de vuelta los costos. ¿A qué obedece justamente el aumento del precio internacional? Bueno, básicamente a la reactivación de la economía mundial, ¿verdad? Estos precios que estamos teniendo, los precios internacionales que estamos teniendo ahora, son los precios que estaban antes de la pandemia. Estamos hablando de diciembre del 2019. O sea, digamos que estamos volviendo a los precios normales de una economía activa normalmente. El sector ha presentado muestras de recuperación con respecto al mismo tiempo del año pasado, antes de la pandemia. El sector ha presentado muestras de recuperación, todavía no en su totalidad, ¿verdad? Todavía no en su totalidad, pero
está dando muestras de recuperación y eso es beneficioso para todos. Miguel Bazán es representante de la Cámara de Paraguaya de Estaciones de Servicios. Previamente también conversábamos con don Blas Zapac, titular de la APESA, y específicamente haciendo referencia a la variación de los precios del combustible, teniendo como referencia los precios internacionales, por ejemplo, la variación del precio del dólar con el crudo de petróleo. No obstante, hablamos de que se buscó la alternativa de que ese impacto no sea tal, por ejemplo, en el sector transporte. Entonces la negociación será de otra manera para ese sector, no será tal, y finalmente de esta manera se busca un impacto menor. Sector flete y compañía, efectivamente ellos realmente van a sufrir el impacto de las variaciones del diésel, por ende también hablamos de que en la cadena productiva y en la canasta básica familiar va a haber una variación de precios, teniendo como referencia que la negociación es directa con el sector transporte público. Hay que, por ahí, ya lo redondeaba y sintetizaba Alexis. 400 guaraníes es el promedio que van a aumentar todos los combustibles. O sea, estamos hablando de todos los tipos de naftas y gasoil también. Y gasoil, a excepción del sector transporte público de pasajeros. En lo que resta de febrero y marzo, para el sector transporte no habrá variaciones para mantener el precio del pasaje. Es la intención, decían las autoridades, y lo que transmitía también el compañero. Ahora, creo que el viceministro iba a hablar también de la situación de Petropar específicamente. ¿Petropar también se suma a esta alza o qué decisión ha adoptado en ese sentido, Alexis? Porque nosotros conversábamos días atrás con el propio titular de Petropar e indicaba que todavía cuentan con un stock que se ha comprado al precio anterior. Es decir, por lo menos de manera inicial y hasta el cierre de mes no habrá una variación en los precios de la distribución de Petropar. Salvo, por ejemplo, decía el propio presidente de la estatal, parte del stock se ha vendido al sector privado, vaya y se dé una variación, tengan que finalmente abastecerse ya con los precios actuales, y de esa manera sí podría presentarse ya una variación. Petropar, por lo menos por ahora, no varía sus precios, y eso ya lo anunciaba el viernes de la semana pasada. Ahora, este aumento rige ya, digamos, de manera automática desde mañana, en los próximos días. Algunas empresas, Silvio, ya modificaron los precios del combustible. Hoy incluso. Otras a medida que vayan suministrando y agotando su stock, pero ya es vigente, pues ya son vigentes los nuevos precios. Ya. Yo creo que esta es una cuestión conversada también con Petropar, ¿verdad? Porque los demás distribuidores no van a aceptar esa competencia, porque Petropar es un competidor más. Sí, pasó a ser competidor más. Sí. Y evidentemente habrá existido alguna conversación también con Petropar, de que Petropar va a levantar también sus precios en los otros productos, menos en el común. Ahora, no sé si llegaron a explicar de alguna manera más específica del por qué se llega a ese tope de 400 guaraníes. ¿Por qué no pudo ser menos ese ajuste, o sencillamente tiene que ver de manera directa con la incidencia de los precios internacionales y la cotización del dólar? O sea, paga una diferencia de hasta directamente 800 con incidencia guaraníes. de la cotización del dólar, los precios internacionales, y además recordaban que cuando varió el precio del combustible el año pasado por la pandemia, se dio una reducción de 650, 600 guaraníes aproximadamente. Es decir, al haber un repunte en el precio de 400, la diferencia es de 200 a 250 guaraníes aproximadamente. Hoy ya, de hecho, de venida esta tarde, Alexis Aníbal, me tocó ver ya varios conductores llegando hacia las estaciones de servicio. Formando fila prácticamente para tratar de sacar, no sé si ventaja o no, pero por lo menos antes que suba de manera oficial los precios para reponer precisamente el combustible a su vehículo. Reiteramos, y inclusive algunas empresas, algunos emblemas ya están cobrando nuevo precio con la variación de 400 guaraníes. Salvo aquellas que no han renovado su stock, pero eso ya va a ocurrir en las próximas horas. Seguro. Gracias, Aveiro. Hasta luego. Bueno, entonces, crónica de una suba anunciada. Sí, señor. Repetimos esto entonces.